Buenas tardes a todos y a todas. Hoy empieza un nuevo webinar en salud mental, esta vez a cargo de Ana Bella García. Ella es psicóloga clínica aquí en el Hospital Universitario Vall-d'Hebron y está en el servicio de salud mental y trabaja actualmente realizando la atención psicológica a trasplante de órgano sólido pediátrico, y hoy nos hablará un poco de este tema, ¿no? Y de este trabajo que hace diariamente con esta presentación anomenada Atenció psicològica al trasplantament d'òrgan sòlid pediàtrico. Bona tarda, Ana Bella, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Pues damos paso al inicio de la sesión. Recordaros a todos que al final habrá un espacio para debate, para preguntas, que las podéis ir anotando aquí en el espacio abajo a la derecha en el apartado de preguntas. Gracias, Ana Bella, cuando quieras. Bueno, buenas tardes de nuevo y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estáis hoy aquí, porque sin vosotros, desde luego que esto no sería posible. Muchísimas gracias a los compañeros de comunicación que nos están facilitando muchísimo toda esta labor de llevaros qué es lo que hacemos en psicología y en psiquiatría de atención al trasplante de niños. Y muchísimas gracias a todos los compañeros de psiquiatría, de psicología, al doctor Ramos Quiroga, que facilitan que podamos conectar con vosotros hoy y que podamos explicaros cómo atendemos, qué hacemos en la atención a niños y a familias. Entonces, vamos a empezar por ver los momentos en los que es oportuna una atención psicológica. Ya de entrada, cuando se plantea la posibilidad de trasplante, ya cuando los equipos médicos, los equipos pediátricos, de enfermería, de médicos, nos dicen, hay un niño, una niña, un adolescente que hay muchísimas posibilidades de que se trasplante. Ya a partir de ahí se valora, se comienza a valorar cómo está este niño, esta niña, cómo está la familia. También cuando entra ya, por supuesto, en la lista de trasplante, a veces la entrada es rápida. Cuando sucede el trasplante, que eso es algo ya bastante rápido, se avisa, normalmente la familia tiene que estar y el paciente evidentemente tienen que estar a 2 horas como máximo del hospital, están cerquita, ¿no? Están ya aquí, muy cerca, y es un proceso que se inicia rápidamente. Por lo tanto, durante los días posteriores al trasplante o las horas posteriores al trasplante es un momento también idóneo y donde la atención psicológica es muy necesaria. Desde luego que el momento más estresante es el anterior, antes de estar en el proceso de trasplante. Cuando se está en lista de trasplante es un momento de gran incertidumbre y donde también, bueno, pues se cuenta con que todavía no ha llegado esa mejora de la salud y del bienestar de esa persona, con lo cual es un momento, es un proceso, un periodo donde más necesaria es la atención psicológica, donde vemos que más se padece. Después, ¿cuándo y cuánto tiempo continuamos atendiendo a estos pacientes, a estas familias? Pues hasta que se hacen adultos, incluso más allá. No es que a los 18 años transicionen directamente a los equipos de adultos. De hecho, hay todo un proceso de transición para ello, ¿no? Que comienza desde los 12 años. Se comienzan a preparar, ahí la enfermería y la pediatría tienen un rol, un papel fundamental. Y también hacemos un acompañamiento psicológico en duelo. Si hay algún fallecimiento o una pérdida de cualquier tipo, es una pérdida significativa, se hace un acompañamiento también en el duelo. ¿Dónde y cómo se interviene? Se interviene en la UCI, en la UCI pediátrica, en la planta de hospitalización. Los equipos nos realizan una serie de avisos, de interconsultas,
que a veces pueden ser más urgentes o a veces pueden ser programadas. Y también tenemos las consultas externas que también a veces son de carácter más urgente o a veces contamos con más tiempo, ¿no?, para su programación. Lo podemos hacer de manera presencial y podemos hacer también videoconsultas, consultas telefónicas. Lo positivo que tiene la psicología es que no necesitamos una presencialidad exactamente, no necesitamos realizar ningún procedimiento físico. Sí que necesitamos, ¿no?, como ahora, por ejemplo, ¿no?, un soporte informático, pero la verdad es que las videoconsultas online funcionan bastante bien. La persona puede conectarse desde la tranquilidad de casa y bueno, pues pacientes que están en otras comunidades, en otras provincias, que están lejanos o que por lo que sea no pueden desplazarse, la verdad que facilita muchísimo. Luego también realizamos un seguimiento también telemático, por mail, a veces pues algunas pautas, ¿no? Pues ¿cómo te va con esta estrategia? ¿Qué ha pasado con esto? La verdad que nos dan información, nos preguntan, nosotros respondemos, a veces enviamos, por eso ponemos aquí biblioterapia, a veces enviamos libros, vídeos que refuerzan todo lo que vamos trabajando o sobre las inquietudes que nos plantean. Vamos a ver una parte fundamental de nuestro trabajo, que es, vamos a ver esta cita de Santiago Ramón y Cajal, que hay que contemplar con emoción y con simpatía las cosas observadas y hacerlas nuestras tanto por el corazón como por la inteligencia. Es muy importante observar, pero también interactuar, analizar con nuestra razón, pero vincular. La labor que hacen los equipos de pediatría y de enfermería es fantástica. A nosotros nos llegan los pacientes ya muy trabajados psicológicamente. Realizan un vínculo con los pacientes excelente. Y eso es lo que realmente cura. Y lo que cura también en las consultas de psicología, el vínculo, la interacción, que se conecte. No siempre se conecta de la manera más idónea posible. Eso depende mucho de características personales, del momento en el que estén también las personas. Pero es importante observar, vincular, conectar emocionalmente, unir, de hecho, ¿no?, la parte analítica, la parte de razón, con la parte emocional, y en eso radica las actuaciones más sabias, cuando actuamos no desde la pura emoción y no desde la razón fría, sino uniendo ambas cosas, es cuando realmente logramos resultados que son los más óptimos para nosotros y para los demás. En eso consiste las actuaciones más sabias, las que unen emoción y razón. Esto es importantísimo. Esto lo realizan los médicos, lo realiza la enfermería y hacen un contacto, una entrega prácticamente 24 horas con los pacientes, y nosotros continuamos esa labor ya desde también aspectos y valoraciones más técnicas, más propias de la psicología, acompañándoles en todo este proceso. Con lo cual, la interacción entre equipos, entre nosotros, entre los profesionales. Nosotros, yo como psicóloga de atención a trasplante, tengo una interacción continua con la psiquiatra infantil, con la paidopsiquiatra, la doctora Español, que es la que hace las valoraciones psiquiátricas, la que lleva los casos de autismo, de TDAH, la parte también de medicación, de exploraciones psicopatológicas complejas. Todo esto lo necesitamos y necesitamos estar, es un engranaje. Necesitamos estar conectados. ¿Qué hacemos en psicología de cara a observar en qué nos centramos más en las consultas? A ver, nos centramos en emociones, estas son las más patentes, y aquí tenemos unas capturas bueno, pues de el cortejo no verbal de estas emociones. La ansiedad, el miedo, cuando se da la noticia de un trasplante,
aparecen preocupaciones, aparece ansiedad. Es lógico, es congruente, es normal. Lo raro sería que no pasase esto. Pero luego hay que ver, pues eso, la intensidad, la capacidad que tiene la persona de adaptación, los recursos que tiene a nivel personal, familiar, social. También puede aparecer angustia. Eso quiere decir que ya no es una ansiedad tan puntual, sino que ya se puede instalar más o menos tiempo. Podemos ver también, ya no solo antes del trasplante, sino también después, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Del crecimiento, ¿no? De este niño que acompañaremos hasta la edad adulta, hasta que pase a equipos de adultos. Podemos observar también apatía, desmotivación, conductas desafiantes o pasivo-agresivas. Una conducta pasivo-agresiva sería, como su nombre indica, ¿no? Pues agredir desde la pasividad. O sea, mira, tienes que hacer esto, tienes que tomarte la medicación, sí, pero luego no lo hace. O sea, es como una resistencia pasiva, pero diciendo que sí. La tristeza es una emoción muy común, es una emoción adaptativa. Todas estas emociones en realidad son adaptativas, son emociones que... el problema es cuando nos quedamos estancados en un momento, no nos permite seguir evolucionando. Pero son emociones que por algún motivo están. Y ya sería, ya daría para otro webinar. La rabia, la irritabilidad, muy normal también en todos estos procesos, ¿no? En diversos momentos. La euforia, una cosa es estar alegre, tener un estado de ánimo normal, incluso un poquito elevado, y otra cosa ya es ya entrar en estados ya, que a veces podemos decir hipomaníacos, o tener una elevación excesiva del estado del ánimo. Bueno, pues eso también desajusta en cierta manera, ¿no? Oposicionismo, ¿en qué lo diferenciamos de lo pasivo-agresivo? Pues que el oposicionismo es cuando el niño, como veis aquí en la imagen, se niega, ¿no? Se dice, no voy a hacer esto, pero te dice que no. No es como en el pasivo-agresivo, que te dice, sí, lo voy a hacer, pero no lo hace. El oposicionismo es una negación a efectuar una serie de cosas que bueno, pues que son buenas para su salud, para uno mismo, y hay una negativa, ¿no? Pero más directa. Y luego la labilidad emocional, que esto ya es bueno, pues un gran síntoma, ¿no? Todo esto son síntomas, son expresiones emocionales de que algo está pasando, ¿no? De que algo más pasa, que es lo interesante, ¿no? La labilidad emocional es un cambio, como veis aquí en la imagen, ¿no? Un cambio en horas, en minutos, en días, ¿no? De estados de ánimo, o sea, de pasar de todo esto que hemos visto, de la rabia, la alegría, la tristeza, al oposicionismo, ahora que sí, ahora que no, ¿no? Y es, bueno, pues un síntoma importante, ¿no? Y todo esto lo vemos bastante tanto en familia como en los niños y adolescentes que están en un proceso de trasplante, ¿no? Las conductas, ya vamos a ver la expresión también de estas emociones y conductas que también observamos, ¿no? Pues agitación, ¿no? La agresividad física o verbal, hombre, pues si llega a determinados puntos hay que ver, ¿no? Cómo se puede contener, cómo se puede ayudar a esa persona, ¿no? Pero todo esto se da. Conductas extrañas, desorganizadas o desinhibidas. Vemos ese niño que está sin cuclillas. Los manierismos y las estereotipias y estas conductas a veces desorganizadas pueden ser síntomas también incluso pueden ser efectos secundarios, ¿no? A nivel también de medicamentos, pero nos pueden indicar, si es algo ya más estable en el tiempo, nos puede indicar no solo un estado, ¿no? de especial movilidad psicológica o un estado que haya más interacciones farmacológicas, no. Nos puede indicar también que hay otro tipo de trastornos a nivel neurológico, del neurodesarrollo, autismo, por ejemplo, puede ser el más frecuente, trastornos del espectro autista, diríamos. También otro signo o síntoma que observamos y que nos da indicación de qué puede estar pasando es el mutismo. Mutismo a veces selectivo, a veces más generalizado.
o la verborrea, o sea, y hay que ver también, por supuesto, de dónde partimos. Si es que esta persona era así ya tenía esta tendencia y simplemente se está esto, ¿no? Pues aumentando un poco, o si es algo nuevo que está apareciendo. El comportamiento regresivo, o sea, cuando los niños vuelven a hacer cosas que hacían años antes. Para poneros un ejemplo muy típico, cuando nace un nuevo hermanito, o hermanita, ya sabéis que es bastante típico, ¿no? Pues que los hermanos mayores reclamen de manera lógica, ¿no? Atención de los papás, aunque la tengan, pero es algo bastante básico, ¿no? Que reclamen esta atención de los papás, haciendo actitudes y conductas, manifestando estas actitudes y conductas de cuando eran más pequeñitos. Y luego la actitud dependiente, que no es regresiva, simplemente pues que el niño puede tener una autonomía, por ejemplo, un niño de 7, con también su edad mental, pongamos que estén en los 7 años, y su autonomía física también, y actúa como si tuviese, vamos a poner, 4 o 5, siendo que todo el resto de su organismo físico y psicológico tiene 7 años. Pero hay una inmadurez emocional, temporal o más dilatada en el tiempo. Bueno, pues esto, la verdad que cuando hay niños que se dice crónicos complejos, que son niños que tienen un proceso de trasplante y que van a tener una medicación durante mucho tiempo y van a tener una serie de cuidados de salud durante mucho tiempo, es más frecuente también que se den este tipo de actitudes, ¿no? Entra dentro de lo habitual, pero que son cosas que tenemos que atender, en las que tenemos que ayudar. Muy importante porque también el proceso de trasplante es un proceso que implica intervenciones quirúrgicas, que implica fuertemente a la parte somática, ¿no? De la persona. Entonces, la imagen corporal, sumado a que también hay procesos psicológicos, ¿no? Que se están movilizando, puede llegar a distorsionarse, ¿no? Podemos tener síntomas de esta distorsión corporal. Para poneros un ejemplo muy directo, por ejemplo, en la anorexia nerviosa ya hay una afectación, incluso hay literatura científica al respecto, hasta cerebral, reversible, pero es que la persona ya directamente ve, su cerebro interpreta que aunque esté con un infrapeso, se ve con sobrepeso. Y de una manera diferente, no con esta afectación a nivel cerebral, pero sí que también se observa, por ejemplo, en casos de trastorno por atracón, en el cual a veces hay una obesidad mórbida, hay un sobrepeso importante y la persona hace una negación de esa realidad y se ve con un peso normal o con un peso más bajo. Esta distorsión corporal, en mayor o menor medida, la podemos observar también en otros procesos psicológicos, ¿no? En los cuales hay también pues, un rechazo al cuerpo, expresiones de vergüenza, de inutilidad, y luego conductas alimentarias que no son las más adecuadas. Todo esto también es importante verlo porque además pues una persona que ha pasado por un trasplante tiene que tener sobre todo una especial atención a los cuidados de alimentación, a su nutrición, a la medicación, al cuidado de la salud en general, salud física y salud psicológica. Es muy importante también la dinámica familiar. La sobreprotección, por ejemplo, pues es algo, la verdad, que se ve que también en niños que están con tanto tiempo de hospitalización, que están con un riesgo vital en muchas ocasiones, pues es casi inevitable que surja en muchos casos una sobreprotección, pero es algo que también, bueno, pues la familia va viendo, ¿no? que tiene que ir disminuyendo esa protección a medida que el niño va adquiriendo autonomía, va creciendo. Hay que ver también cada caso, ¿no? Cada caso y el grado de autonomía, por supuesto, que tiene la paciente, el paciente, ¿no? A veces que se da lo contrario, que hay una distancia, una ausencia emocional, una frialdad. Eso también es, evidentemente, hay que trabajarlo.
una pasividad, a veces un desgaste de los cuidadores, ¿no? Por eso tenemos aquí abajo que ponemos la sobrecarga que la medimos con una escala que está muy bien diseñada para ello, que es la escala de Sarit, que mide hasta qué punto afecta el cuidar de una persona que depende de nosotros. Esto desgasta, esto afecta, por eso el cuidar al cuidador, ¿no? Es un tema que está muy, muy actual y la verdad que es algo muy importante, que la persona que cuida se pueda cuidar y que pueda reducir, paliar en lo posible esta sobrecarga, ¿no? Darle un sentido también a todo lo que está viviendo. También aparece muy frecuente también la tensión en la pareja o la tensión hacia la persona enferma. O sea, son reacciones emocionales humanas inevitables. Estos en unos casos más, en otros menos, pero esto surge. Hay parejas que se diluyen, que se destruyen cuando hay un proceso de trasplante. Esto nos lo comentan las familias. Sucede también, ¿no?, cuando se da la pérdida de un hijo, ¿no? La pareja queda muy tocada. En cualquier caso, son retos vitales gigantes que ponen a prueba la solidez de una relación. Una relación, la que sea, lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Pues que hay relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones familiares, que unas se consolidaban con esa desgracia o con ese estado, ¿no?, que teníamos, ¿no?, de miedo, de incertidumbre y de pérdidas. Y otras parejas se rompían, o sea, no resistían esa presión. Es algo que pone a prueba, igual que también con la pandemia se ha visto, y con el proceso de trasplante. Estamos haciendo esta analogía porque son situaciones que se parecen en esto, ¿no?, que una sobrecarga de tensión, de eventos vitales objetivamente estresantes, hacen que salga a flote cosas que ya estaban pasando por dentro de la persona o por dentro de esa relación y que en ese momento no estaban tan actualizadas, pero que debido a esto y a veces gracias a eso han salido a flote. Si se trabajan, hay esperanza de que todo eso pueda evolucionar lo mejor posible. Vamos a ver. La interacción, lo que comentábamos, ¿no?, con los equipos sanitarios, las reuniones con enfermería, sobre todo la enfermería, coordinadores de trasplante tienen una labor importante. Los médicos, los trabajadores sociales también, que tienen un rol gigante ahí en los casos, porque muchos de los casos que tenemos aquí en Valdebrón, siendo que es un hospital público y de tercer nivel, muchas veces tiene una complejidad psicosocial grande. Entonces, la trabajadora social, los trabajadores sociales están muy, muy implicados y realizan una labor fundamental. La información, como comentamos, la estamos compartiendo de manera continua. Disculpad. Nos hacen llegar casos para la consulta. Sin la información que nos dan, no podríamos trabajar los psicólogos y los psiquiatras, porque son ellos los que están ahí, como quien dice, a pie de paciente. Bueno, realizamos comités, donde se toman decisiones, ¿no?, sobre los procesos de trasplante, son sobre todo decisiones con información médica. Perdón. Las evaluaciones que podemos tener, sobre todo, es evaluaciones de ansiedad, depresión, evaluaciones de personalidad. Es muy importante también la base de la que partimos en la persona. Evaluación de estrategias de afrontamiento. Disculpad. Evaluación del grado de sobrecarga que se realizan con el paciente y con la familia. Y otro tipo de evaluaciones que realizamos
también de inteligencia, de cómo está el niño a nivel cognitivo, la verdad que es algo bastante demandado. Perdonad, tenéis que tener en cuenta que cuando hay un proceso de afectación de órganos vitales, afecta muchas veces a nivel metabólico y afecta al cerebro. Entonces hay niños que hay un retraso del aprendizaje, ¿no? En ellos hay un retraso intelectual. Hay veces que es más reversible, hay veces que menos, pero todo esto es necesario abordarlo. Evaluamos también para la orientación vocacional y intervenimos a medida de lo posible con el núcleo familiar. Vamos a ir viendo ya para terminar, las intervenciones más habituales que hacemos. Hemos ido poniendo los colores más cálidos, son las que más demanda tienen, y luego los colores más fríos, las que menos lo solicitan, pero todas estas son lógicas, entran en un proceso de trasplante. Lo que hemos visto en el momento más crítico es el periodo de lista de espera y los días de trasplante y los posteriores al trasplante, ¿no? O sea, el momento del trasplante y las horas y días posteriores al trasplante. Y luego la gestión de emociones tras el trasplante y la búsqueda de significado. O sea, todo lo que son aspectos ya emocionales a nivel profundo, aspectos espirituales / búsqueda de significado. O sea, decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué significa esto? ¿Qué propósito tengo? Todo esto realmente importante y es algo que siempre en momentos donde la vida está en juego y donde hay tanta movilización psicológica, familiar, surge todo esto y realmente cuando la persona y la familia no encuentra una meta, un significado, un propósito, les ayuda mucho a gestionar retos, emociones, cualquier cosa, altibajos que puedan surgir. El abordaje psicológico también de las distintas patologías, porque hay patologías de base y hay patologías que han ido surgiendo, ¿no? A lo largo de la vida del paciente, y patología que viene también de la familia. O sea, las personas enfermamos o padecemos más bien, ¿no? A todos los niveles, física y psicológicamente, con lo cual hay personas que no con el trasplante, sino que ya venían a lo mejor con alguna dolencia, con algún sufrimiento de base. Y luego las intervenciones familiares intentamos, ¿no? Abordar en conjunto o por separado. La verdad que intervenimos más con las familias que con los niños y con las niñas, porque hay una preocupación, claro, evidente en los padres, ¿no? Por ese hijo, por esa hija, ¿no? Los seres queridos, si somos personas que tenemos empatía, si no tenemos empatía, no. Pero si tenemos empatía, nos preocupan más nuestros seres queridos que nosotros mismos. Entonces, la familia, los padres, son los que más necesitan atención en estos casos, ¿no? Y luego los niños y niñas cuando llegan a la adolescencia también es una etapa donde realmente la atención es necesaria. El autocuidado del paciente y de cuidadores, como decíamos, fundamental. Aplicar límites, es muy importante la protección, en momentos así de críticos y con esta fragilidad, pero hay que aplicar límites también. Límites desde el cariño, pero límites, muy importante. Y también otros miembros de la familia que a veces pueden tener conductas pues, más invasivas o más inadecuadas, o siempre intentar aplicar límites con compasión, con cariño, pero son necesarios, igual que la protección y que el cariño, los límites. Es otra manera de dar cariño, sobre todo a los hijos y a los que dependen, ¿no? De nuestra educación y de nuestra ayuda, ¿no? Para subir adelante en la vida, ¿no? Informes para discapacidad y temas laborales, ¿no? de progenitores o para ayudas. Esto también es una labor que tanto médicos como psicólogos, psiquiatras realizamos, ¿no? Son necesarios en determinados momentos. Luego se trabaja también bastante la adherencia
evidentemente, la medicación y que vaya teniendo una progresiva autonomía. Esto lo hacen fenomenal, ya os digo, los equipos de pediatría, enfermería, o sea, lo hacen fenomenal. Y nosotros reforzamos la labor que ellos van haciendo. Como habíamos dicho, las evaluaciones neuropsicológicas y luego también coordinación con escuela, vuelta a la vida escolar, dificultades académicas. Esto no se suele pedir tanto, esto no es una cosa que salga tanto, pero sale también. Pautas para TDAH. Sí que hay niños también que sus dificultades, ¿no? pues generan esta sintomatología, ¿no? este espectro, ¿no? del TDAH, y dificultades específicas de aprendizaje. Y en coordinación con la escuela se interviene y la verdad que va muy bien. Hay niños que aparte, ¿no? necesitan también un soporte medicamentoso y otros que con las pautas realmente van funcionando muy bien. Es muy importante que la familia sobre todo se comprometa con estas pautas. Habilidades sociales y socialización también, sobre todo en niños que han tenido que estar, acordaos también del confinamiento, de la pandemia. Eso nos ha acercado mucho a lo que viven los niños en un proceso de trasplante o con una inmunodeficiencia, situaciones así, que uno tiene que estar protegido, tiene que estar en casa, dando clases online, relacionándose con los compañeros de manera online y con las amistades y con la familia. Entonces, bueno, pues a veces los procesos de volver a socializar o comenzar a socializar incluso son complicados y también depende de la personalidad del niño, de la niña. Hablarle del trasplante a los niños a veces pues es algo que, bueno, pues las familias, la gran mayoría saben bien cómo hacer, pero a veces pues necesitan como, bueno, por afirmarse, ¿no? Decir, bueno, voy a decir esto al niño, es adecuado decir esto para su edad, tal. Entonces nosotros pues asesoramos y también cómo explicarlo a otras personas, ¿no? Cómo trabajar todo esto con otros familiares, ¿no? Luego trabajamos también los hábitos y, como decíamos, la problemática de pareja no es algo que salga, parecería, ¿verdad?, que es algo que haya de salir más frecuentemente, pero no es algo que salga demasiado frecuentemente, por fortuna. El acompañamiento en el duelo, también de manera muy puntual, pero también lo hacemos. Y la orientación vocacional y la imagen corporal y la cicatriz, la verdad que es algo que más o menos lo van viviendo y lo van integrando de manera bastante natural. Las principales patologías en las que intervenimos, pues bueno, son estas, ¿no? Por los síntomas que hemos ido viendo, ¿no? Pues estados depresivos, ansiosos, trastornos de espectro autista. Esto también, pues hay equipos aquí en Valderón expertos en TEA, la doctora Gisbert, la doctora Español, van trabajando, ¿no? Todos estos temas. Trastornos de personalidad, TDAH, estados psicóticos frecuentes, pero hay fobias específicas, retraso madurativo, esto ya lo vemos de manera más frecuente, dificultades específicas del aprendizaje también y, bueno, un estrés postraumático, mayor o menor, de mayor duración o menor duración, no siempre, pero se ve, y trastornos también de la alimentación. Estas son las patologías principales que vemos. Bueno, y es importante esto, ¿no? Que dice el doctor Frankel, que si nos enfrentamos a una situación de un reto vital tamaño, ¿no? Como es un proceso de trasplante, hay cosas que no podemos cambiar y tenemos que discernir lo que no podemos cambiar. Intentemos hacer una transformación personal, una transformación tanto del paciente como de la familia para poder gestionar todo lo mejor posible y para seguir creciendo lo mejor posible. La verdad que los niños, las niñas y adolescentes y las familias que pasan por un proceso de trasplante no es algo que se diga por decir, que son resilientes, que aprenden, que crecen, que tienen esa gran oportunidad para poder crecer, porque realmente han superado. Es una prueba de iniciación gigantesca y un reto vital impresionante. Y
se dotan, luego lo van viendo con el tiempo, se dotan de estrategias y de fortaleza que es muy buena, muy positiva para ellos y para otras personas. Son un verdadero ejemplo. Y daros las gracias por aguantarme y aquí estoy dispuesta a lo que queráis preguntar. Muchísimas gracias, Ana Bella. Gracias por la presentación. Pasamos ahora al turno de preguntas. A ver si alguno de los participantes se anima a dejarlas aquí anotadas en el apartado de preguntas, que por ahora no hay ninguna. Vamos a dar unos minutitos para ver si alguien se anima. Y mientras tanto voy a hacerte yo una, Ana Bella, si me permites, ¿no? En los casos en los que algún paciente pues, considera que no necesita este soporte psicológico o iniciar esta intervención, ¿cómo procedéis? ¿Cómo lo abordáis? ¿Qué es lo que hacéis? Sí, a ver, esto sucede mucho, pero no solo en procesos de trasplante, ¿no? Muchas veces vemos, ¿no? que una persona, un ser querido, ¿no? Dices, esta persona, lo típico, necesita ir al psicólogo, ¿no? Necesita atención, necesita ayuda, ¿no? No solo del entorno, sino también profesional, ¿no? Hablarlo con alguien de manera confidencial, poder ser ayudado, incluso la persona lo ve, la persona se da cuenta de cierta manera, ¿no? Pero todo tiene su momento, ¿no? Todo tiene su kairos, todo tiene su momento, su etapa, y hay veces que la persona está cerrada a recibir esa ayuda. Es comprensible, no se puede forzar, no se puede forzar. Hay que esperar, pero es una espera que puede ser y debería ser, es bueno que sea activa. Una espera activa quiere decir que dejemos a la persona su tiempo, pero hay que manifestarle que estamos aquí, que estamos receptivos, ¿no? Por ejemplo, hay familias, hay personas que dicen, mira, y sabemos que están pasando, y los médicos, las enfermeras nos dicen, lo están pasando mal, tienen momentos malos. Cuando pasamos, cuando paso yo o pasa la doctora español, necesitáis ayuda y nos dicen, no, estamos bien. Estoy bien de aquella manera, ¿no? O sea, a veces estoy bien, a veces no. Quizás necesito ayuda, pero de momento ya te avisaré. Seguimos pasando, no de una manera invasiva, pero de vez en cuando decimos, ¿te parece? Solicitamos la entrada, O sea, ¿te parece que pase, bueno, pues una vez a la semana o una vez cuando tú me digas? Sí, nos dicen que sí, bueno, pues eso es la espera activa, ¿no? Y si nos dicen no, bueno, pero que sepas que aquí estamos, y eso mismo lo hacen los equipos médicos, los equipos de enfermería, y eso mismo lo pueden hacer también los familiares, las personas y eso mismo lo puede hacer la propia persona también, ¿no? Es una espera activa. Lo que no se puede forzar, invadir o intentar convencer, no. Ella ya sabe que bueno, pues que le vendría bien la ayuda, pero por diversos motivos no es el momento. Vale, muchas gracias. De momento veo que no hay preguntas ni nadie comenta nada por el chat. Ahora veo que hay una pregunta, Ana Bella, te la voy a leer, ¿vale? Vale. Dice Marta Grau, si nuestro hijo ya hace años que se trasplantó, ¿podemos optar a esta ayuda psicológica ahora? Los miedos de ahora no son los de antes, pero hemos tenido otro hijo y se remueven muchas cosas. Gracias. Gracias, Marta. Gracias, mil gracias, Marta, por esta pregunta, porque es una pregunta fundamental. Hay muchas familias que se han trasplantado y, a ver, el servicio de atención psicológica es un servicio joven. Yo no lo soy, pero el servicio sí. Y el servicio lleva un tiempo funcionando, pero claro, hay gente que se trasplantó, pues yo sé, hace una década, hace más. O sea, Valdebrón lleva trasplantando, ya hay más de 1000 trasplantes pediátricos en Valdebrón. Entonces, claro, hay niños que ya tienen su propia familia, ya son adultos, ya. Claro, entonces, evidentemente, bueno, pues hay niños, ¿no? Como tú dices, Marta, que
con tu hijo, tu hija, ¿no? Que antes iba todo bien y a lo mejor ahora pues llega la adolescencia, llega otro momento o lo que sea, porque a ver, la atención psicológica no es solo por cuestiones relacionadas con el trasplante, es cuestiones relacionadas con cualquier aspecto psicológico. Si vemos que por lo que sea hay un aspecto que necesita un tratamiento muy especializado, como decimos, pues un espectro autista, si vemos que necesita un tratamiento muy especializado, ya nosotros también vemos a quién lo derivamos, qué os podemos asesorar, pero cualquier necesidad que tengáis a nivel psicológico, un niño o una niña que se ha trasplantado, hasta que se hace adulto, nosotros estamos aquí y estamos encantados que nos contactéis. Yo os puedo dar, yo creo que sería útil que os dé el mail. No sé si lo podemos escribir por aquí o lo dictamos. ¿Lo escribimos? Vale, vamos a escribir. ¿Tienes acceso al chat, Anabella? Sí, tengo Vale, aquí. sí. Vale, Puedo hacerlo. escribe algo bonito. Bueno, pues de momento voy a escribir el mail. Anabella.garcía, es Anabella con 2 Ns, .garcía, @ y ahora ponemos valebron.cat, ¿vale? No sé si todos lo estáis, ahora lo envío, no sé si todos lo podéis ver y si no, a ver, cualquier persona de cualquier equipo que os esté atendiendo en Valdebrón, sea de nutrición, de digestivo, de patología, de cardiología, de nefrología, de neumología, cualquiera de los especialistas por los que pasáis, se lo pedís. Es decir, mira, yo necesito contactar con la psicóloga y me lo podéis plantear directamente. A ver, las consultas psicológicas, cuando es una primera visita o una visita después de mucho tiempo, siempre tiene que pasar por protocolo por el médico, pero ya lo hacemos también. O sea, porque si me contactáis directamente por lo que sea, porque mira, es que hemos visto un webinar o en una asociación, las asociaciones funcionan fenomenal. Tenemos la asociación Anidad de trasplante hepático, la asociación de niños de trasplante renal en tus zapatos. Estas asociaciones funcionan de una manera excepcional y son un vínculo muy, muy valioso con las familias. Entonces, a veces yo digo, mira, por favor, darles mi mail, porque así me pueden contactar directamente en caso de necesidad. Yo ya me encargo de informarlo también al equipo médico, con lo cual ya está también el protocolo como tiene que ser, porque el médico y el especialista referente tiene que saber también, ¿no? Pues que se está atendiendo. Luego, ¿qué más tienen que saber los especialistas? Bueno, pues nosotros, todo lo que nos comentáis de manera muy confidencial, ¿no? Y de manera privada, porque al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Se cuentan cosas muy, tú lo sabes bien, Silvia, ¿no? Se cuentan cosas muy privadas, muy íntimas muchas veces. Entonces, nosotros en la historia clínica dejamos reflejado meramente los síntomas, ¿no? Si el niño, por ejemplo, pues está con un proceso depresivo, un proceso ansioso, cosas así, ¿no? Como muy más clínicas, ¿no? Si hay alguna cosa más privada, más personal, nosotros necesitamos que vosotros nos autoricéis, si lo vemos conveniente, a comentarlo con otros profesionales. Siempre queda todo recogido. Entonces, cualquier cosa que nos contactéis o un mail que me enviéis es confidencial. Si vemos que necesitáis atención, yo os diré, mira, lo compartimos que necesitáis atención con el equipo médico y yo leo hasta donde me digáis. No sé si ha quedado claro. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias, Anabella, también por tu generosidad, ¿no? Facilitando tu contacto. Es lo que tenemos que hacer. Hay otra pregunta de Ignacio que comenta si en la evaluación previa al trasplante de un paciente pediátrico se debería incluir alguna escala de calidad de vida y cuál sería la ideal. Sí, en las evaluaciones pediátricas sí que hay escalas de calidad de vida. La ideal, la más útil y la que más aspectos mide es la que se llama PEDS de pediatría, PEDSQL, que es la Quality of Life, la escala pediátrica de Q, cualidad, life, vida. Esta escala es muy sencilla, son muy poquitos ítems, ¿no? Son 4 o 5 ítems cada faceta y mide cómo está el niño, el adolescente a nivel emocional, mide cómo está a nivel físico, ¿no? A ver,
si tiene molestias, si se cansa, cómo está a nivel social, la relación con iguales y cómo está a nivel escolar. O sea que es la más completa, la más válida y la más fiable que tenemos. Y hay para muchas edades, o sea, hay para niños muy chiquititos de edad preescolar, hay otra que es para, o sea, es la misma pero adaptada a determinadas edades. Claro, cuando es un niño preescolar la rellenan los padres, cuando ya es más mayor ya la puede rellenar él. O sea, hay para edad preescolar, para niños de 6 a 12 años, luego a partir de los 12 años, hasta la edad adulta. Gracias, Ana Bella. Gracias, Ignacio, por la pregunta. Tenemos otra pregunta de Malika Kamal. Dice, hola, Ana Bella. Yo hace ya años me encuentro fuerte frente a situaciones y he podido hasta aceptar las novedades que me anuncian los médicos sobre la situación de mi hijo. Pero últimamente, al escuchar que el niño empeora en su estado de salud, entra en unos miedos y como si los tuviese en la cabeza, ¿no? De que le cuesta aceptar esta situación. ¿Qué podemos decirle a esta mamá o a este familiar? Te voy a pedir, porque ha habido una interferencia en la línea. Ay, perdona, vuelvo a leerla. Sí, perdona tú, que se nos ha ido un momentito y no hemos escuchado la pregunta. Vale. Si la puedes repetir, por favor, Silvia. Sí, nos pregunta un poco que cómo podríamos o qué consejos, ¿no? O qué abordaje le podemos hacer, porque es una persona que nos dice, Malika, hace ya años que me encuentro fuerte frente a situaciones y he podido aceptar las novedades que le explican los médicos sobre la situación de su hijo. Pero últimamente, al escuchar que el niño empeora en su salud, entra en unos miedos como si estuviesen en su cabeza y le cuesta aceptar esta situación. Sí, sí. Muchas gracias, Malika. Muchas gracias por esto que preguntas, porque es lo que comentamos, ¿no? A ver, el estado emocional de las familias, ¿no? De las mamás, de los papás, va en tándem con el estado del niño. Entonces, la verdad que el proceso de crecimiento, ¿no? de cualquier niño, cualquier niña, pero más si hay una complejidad tal, sí que, bueno, pues hay altibajos, es un proceso con altibajos. Muchas veces, hay veces que puede ir bien, que no hay estos altibajos así, pero es esperable que pueda haber altibajos, ¿no? Entonces, en estos momentos sí que es necesaria la atención psicológica. La atención psicológica y nosotros en la atención psicológica una cosa que siempre preguntamos, a ver, los recursos, lo importante es la red con la que puede contar la persona, la red personal y la red de su entorno. O sea, las amistades, la familia, ¿con qué personas puedo contar? Esto influye tanto que hasta en estudios recientes que se han hecho, la esperanza de vida depende mucho del entorno que tengamos, las personas con las que sabemos que podemos contar en caso de necesidad. Y de momentos, esto influye más que la dieta, que el ejercicio que llevemos, por lo menos, yo he visto varios estudios al respecto, que esto influye mucho. Entonces, Malika, en estos momentos la atención psicológica, sabes que es importante, y las personas que tú tienes alrededor con las que puedes contar, la familia, la red social, cuando es escasa es cuando hay que implementar todavía más los recursos, ¿no? de la atención psicológica y los recursos personales. Y luego lo que decíamos al final, ¿no? La evolución y la transformación que tiene que hacer uno mismo en circunstancias tan duras, que nos vemos forzados a hacerla cuando estamos con un reto así. Pero es que esto que planteas, Malika, es habitual y es muy importante que se atienda esto. Por eso, en cualquier caso, cualquier duda, contactarnos, por favor, que nosotros os asesoraremos de la mejor manera posible y haremos lo que esté en nuestra mano para ayudaros. Que luego los que vais realmente a hacer, a evolucionar, nosotros somos unos meros guías, sois vosotros los que hacéis toda la labor.
Pero en momentos así, cuando uno se nubla, uno se bloquea por la enfermedad de un hijo, porque esto es realmente un motivo de estrés importante y objetivo, bueno, pues esta ayuda y esta guía puede facilitar. Gracias, Ana Bella. Gracias. No sé, por ahora no hay más preguntas, no sé a ver si alguien más se anima. Muchas gracias a todos por las preguntas que habéis ido haciendo. Ana Bella, te quería preguntar también cómo abordáis las distintas culturas o aspectos más espirituales de estos pacientes y de estas familias. Sí, gracias Silvia, cuando las personas se ven abocadas a una situación vital así, ¿no? Sobre todo cuando hay esta incertidumbre, ¿no? Sobre la salud, sobre la evolución, ¿no? de un ser querido o de uno mismo, siempre, por lo menos a los psicólogos nos lo dicen mucho, no sé si se dice más abiertamente, pero nosotros siempre, yo lo he visto también en mi etapa en oncología y lo veo ahora con trasplante. Las personas ponen mucho en juego, ¿no? Los recursos espirituales que tienen, cada uno los suyos, los diversos que pueda haber, de una manera o de otra, y es realmente pues una faceta y unos recursos muy poderosos, incluso más que los recursos a veces psicológicos, emocionales, y vemos que es un tema que sale, es un tema que también nosotros, los psicólogos, también nos han formado para, por lo menos, preguntar, abordar en determinadas situaciones, ¿no? Y hay personas que no saben que también, pues eso, que hay gente que a veces necesita, dice, yo necesito hablar con alguien que me asesore espiritualmente, ¿no? Pero alguien que se dedique a esto. Y ahí tenemos un asesor espiritual que hace Aleix, que hace el contacto con los diferentes pastores o rabinos, imams de las diferentes culturas, todo lo que nosotros podamos tener acceso. Y aquí en Valdebrón pues hay capellán. Eso ya para una asesoría mucho más directa, pero la verdad es que el buscar significado, el dar un sentido de trascendencia a todo lo que está pasando en momentos así, es algo que nos ponen, 99% siempre encima de la mesa. También desde posturas ateas y agnósticas, o sea, se plantea, ¿no? de qué sentido le doy a mi vida, qué valores tengo. Y hay una transformación, un cambio muy significativo en las personas cuando pasan por retos así. Pongamos también una situación, no sé, una situación de guerra, una catástrofe, un evento, ¿no? de los considerados, ¿no? como eventos traumáticos de alto grado, ¿no? Pues sí que las personas a veces cambian, ¿no? sus prioridades. Hay gente que dice, mira, pues a mí, yo ahora desde que me ha pasado esto con mi hijo, o desde que he tenido un trasplante, desde que me he visto en una situación donde mi vida estaba comprometida, donde mi salud estaba comprometida, he cambiado mis prioridades. Y incluso mi entorno se ha posicionado. Todo esto tiene que ver con lo psicológico y tiene que ver con los valores de la persona, con lo espiritual. Gracias, Ana Bella, que apunte tan importante, ¿no? También adaptarnos a todo esto. Hay otra pregunta. Gracias, Blanca. Dice, en el caso de mi hija, durante este año haremos el traspaso a adultos, ya que cumple 18 años en diciembre. En el caso de necesitar ayuda psicológica, ¿podemos contactar con este servicio o hay otro en la parte de adultos? ¿Que cumple? Sí, cumple los 18 en diciembre. 18 en diciembre. De momento conmigo. Hasta que no pase a adultos puede contactar conmigo directamente. Y entonces nosotros, de todas maneras, yo los pacientes, incluso aunque pasen al equipo de adultos, seguimos con la atención psicológica, ya sería la atención más focalizada en la transición, pero hasta que no queden correctamente vehiculados, conectados a un servicio de psicología, psiquiatría, salud mental de adultos, no cesamos la atención. O sea, las necesidades tienen que quedar cubiertas.
Vale. Ahora, sí que a partir de los 18 años la atención de salud mental es, sobre todo, es en la comunitaria, salvo determinadas patologías, determinadas excepciones, normalmente es en los centros de salud mental de zona, que es bueno además que la persona, si tiene una serie de necesidades, esté vinculada y tenga ahí el soporte psiquiátrico, pero sí. Son niños eso que están 17, 18, 19 y todavía no han transicionado a los equipos de médicos de adultos. Hay que ver, ¿no?, cómo se va a dar ese soporte. De momento los voy viendo yo y garantizamos que hagan un traspaso efectivo si lo necesitan, porque hay niños que a lo mejor pues, les atendemos y luego dejan de necesitarlo. Pero mira, que sepas, si yo qué sé, cuando tengas 25 años vuelves a tener necesidad, pues que sepas a qué recursos, a qué puertas tienes que llamar. Gracias. Hay otra pregunta de Elisa. Dice, mi hija tiene casi 3 años y 2 años y medio de trasplante. Y cuando pisa el hospital, por ejemplo, por ingreso o bien por ir a urgencias, hace una regresión en los límites importante cuando vuelven a casa y solo cuenta con mamá. ¿Un par de consejos para volver a poder restablecer dichos límites? Sí, sí. Bueno, los niños, esto es muy habitual. Esto es muy habitual, depende también del niño, pero es realmente habitual. Entonces, los límites con niños tan pequeños y que están pasando por situaciones tan duras, que la familia lo lleva lo mejor posible, pero la familia también está en una situación dura, los límites hay que tener mucha paciencia con uno mismo, o sea, mucha paciencia el que pone los límites con uno mismo, y mucha paciencia con el niño, pero no hay que cejar en el empeño. O sea, hay que seguir poniendo esos límites. Siempre también os podemos brindar asesoría de si esos límites, bueno, pues vamos viendo que se ponen de manera adecuada, si se necesita reforzar algo más, qué pasa. El niño le está pasando también otra cosa y a lo mejor esos berrinches son los síntomas, ¿no?, de que está pasando otra cosa de fondo. Hay que evaluar cada caso individual, pero como regla general, decir que es bastante habitual que pase esto en estas edades, en procesos así. Vamos todos nerviosos, van los niños nerviosos, vamos nosotros nerviosos, entonces todo eso está en el ambiente, un hospital impone. Y luego, pues, si hay que de todas maneras poner un límite, porque las conductas se desbordan, las conductas de los niños se desbordan y hay que intentar eso también, bueno, pues reconducir y enseñar al niño, ¿no?, también a poder gestionar todo eso. Pues lo que decíamos, límites hay que poner, de una manera firme pero cariñosa, se puede hacer, o sea, no blanda, jiji, jaja, no, firme pero con cariño. O sea, que si hay una relación ya de cariño, de vínculo, es mucho más fácil poner los límites a un niño, a una niña. Y luego tener paciencia, porque con los niños es como un gota a gota, que dices, esto no va a cuajar nunca, y de repente, bueno, de repente no, pero, ¿sabéis cómo os digo, no? O sea, en un buen momento dices, mira, esto ya funciona, ¿no? Es el esfuerzo que yo he ido haciendo, gota a gota, día tras día, poner estos límites, el niño ya lo va incorporando. Pero los niños a veces, pues eso, ¿no? Es también como los procesos de crecimiento, ¿no? No son lineales. No es que cada día se porte un poquitín mejor, cada día, no. Hay veces que parece que no va, que está estancado, pero no hay que perder las esperanzas. Mucha paciencia con los niños, pero seguir poniendo límites y mucha paciencia con uno mismo y perdonarnos mucho. Muchas gracias, Ana Bella. Creo que ya no hay más preguntas y bueno, recordaros a todos que este webinar va a quedar grabado y recibiréis el vídeo tan pronto como sea posible y cuando cerremos la sesión de hoy. No sé, Ana Bella, si quieres añadir algo más, ya que quedan estos minutitos para el final. Agradecerte mucho la presentación, ha sido muy interesante, y agradecer también el trabajo que hacéis, ¿no?, en la unidad y todo este acompañamiento a las familias y a los niños, niñas. No, muchísimas gracias a ti, que me he sentido muy acompañada, muy bien. Y muchísimas gracias a todos y ya os digo, es que yo me siento súper agradecida, porque yo no podría hacer nada, ni una palabra, ni nada de lo que hago
sin todos vosotros, sin las familias, sin los pacientes, sin todos los compañeros. Entonces, es un engranaje en el cual, bueno, pues nos vamos ayudando. Van dando las gracias por el chat, así que muchas gracias a todos. Vamos a finalizar el webinar de hoy. Gracias.